Cualidades de un evangelista. Serie Jesucristo y la evangelización. Había una vez 4 individuos. El primero se llamaba Todo el Mundo, el segundo Alguien, el tercero Nadie y el cuarto Cualquiera. Había un trabajo importante para hacer. Todo el mundo tenía que hacerlo, pero no se preocupaba porque estaba seguro de que alguien lo haría. En realidad, cualquiera podía haberlo hecho, pero finalmente nadie lo hizo. Al final de cuentas, todo el mundo le echó la culpa a alguien, cuando nadie hizo lo que cualquiera podría haber hecho. Lo mismo sucede con la evangelización entre los creyentes, porque a pesar de que Jesús aseguró y demostró que cualquiera puede evangelizar, todo el mundo cristiano piensa que alguien lo debe hacer. Y como nadie se involucra ni se atreve, principalmente porque creen que no tienen las cualidades necesarias, nadie evangeliza y la iglesia se estanca. Vemos a continuación las cualidades ideales, mas no indispensables, de un evangelista en Felipe, tal como están revelados en Hechos capítulo 8, del versículo 26 al 39. En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo: Ve al sur, por el camino del desierto, que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso. Sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe: Acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. ¡Eh! Felipe le preguntó: ¿Entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó: ¿Y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que leía era el siguiente: Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Fue humillado, y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe: Dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: ¡Mira! Allí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ordenó que detuvieran el carruaje. Descendieron al agua, y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Entretanto, Felipe se encontró más al norte, en la ciudad de Azoto. Predicó la buena noticia allí y en cada pueblo a lo largo del camino, hasta que llegó a Cesarea. ¿Qué requisitos son necesarios para testificar? En realidad, lo único que se necesita para testificar es el nuevo nacimiento, es decir, el ser bautizado con el Espíritu Santo. Jesús dijo: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Hemos aprendido ya de Jesús que el Espíritu es el Espíritu Santo, es sinónimo de ser lleno del Espíritu Santo, y que no es una experiencia de una sola vez en la vida, sino que debe ser algo que experimentamos cada día. El Espíritu Santo nos manda, por medio de Pablo, que seamos continuamente llenos del Espíritu Santo, hablando entre nosotros con salmos e himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando a Dios en nuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo en el nombre de Jesús. A medida que invertimos tiempo con Dios a solas en oración y en su palabra, vamos siendo llenos del Espíritu Santo y de nuestro interior fluirán ríos de agua viva hacia afuera, lo cual se manifiesta en testificar de Jesús a todos los que nos rodean. Sin embargo, el testificar de Jesús, aunque es resultado natural de ser lleno del Espíritu Santo, también es algo que debemos aprender, tal como la oración, que es también resultado natural de nacer de nuevo, pero que tenemos que aprender también. Si bien oramos y testificamos por instinto espiritual, tenemos que aprender a hacerlo y crecer en ese aprendizaje, tal como un bebé que por instinto habla,
pero que debe aprender a hablar y seguir aprendiendo a hablar. El Espíritu Santo nos revela en Felipe, el único al que la Biblia llama el evangelista, las cualidades ideales que debemos aprender y desarrollar para testificar de Jesús de manera efectiva. Evidentemente, no es requisito tener ninguna de estas cualidades para testificar, pero es imperativo aprenderlas y desarrollarlas para testificar de Jesús de manera efectiva y mantenernos testificando por el resto de nuestras vidas y no solo como una actividad o experiencia de una vez en la vida. Como a muchos cristianos cuentan de alguna ocasión en sus vidas en que fueron grandemente usados en una campaña evangelística para compartir de Jesús a otros y con emoción y nostalgia relatan los detalles de lo que sucedió hace años, pero nunca más lo han vuelto a hacer. El plan de Dios no es que participemos en una campaña evangelística, sino más bien que vivamos en campaña evangelística todos los días de manera personal e individual. No está mal organizar campañas evangelísticas. De hecho, es necesario y muy recomendable hacerlo. Sin embargo, el testificar de Jesús no debe limitarse a esperar que algún líder o ministerio organice una campaña, sino entender que es la responsabilidad de cada uno de nosotros el hacer la obra evangelística tal como lo manda el Espíritu Santo en 2 de Timoteo 4:5. Es un diario vivir. A continuación, veremos a detalle cada una de estas cualidades, pero démosles un vistazo con base a lo que acabamos de ver y oír en Hechos 8:26 al 39. La primera es la oración. El ángel le dijo, levántate. ¿Por qué? ¿Acaso dormía o estaba ocioso? O flojeando quizás. Cada vez que Dios o un ángel le habla a un siervo de Dios y le dice levántate, es porque estaba postrado en oración. Esta es la más importante de todas las cualidades y de tener una vida sólida de oración. Depende que podamos desarrollar todas las demás. La segunda cualidad es el conocimiento bíblico. Cuando Felipe se acercó al carruaje donde viajaba el funcionario etíope, oyó que leía en voz alta. ¿Cómo supo Felipe que leía el libro del profeta Isaías? Lo supo porque Felipe conocía perfectamente las Escrituras. La tercera es valentía. El Espíritu ordenó a Felipe que se acercara al carro del funcionario, custodiado por guardias. Se necesitaba mucho valor para acercarse al carro de un funcionario, porque se arriesga la vida. Sin embargo, Felipe acudió, corriendo inmediatamente a sabiendas del riesgo que implicaba. Y la cuarta es la compasión. Para los judíos era abominación sentarse con un gentil. Necesitaríamos ser judíos para entenderlo, pero de acuerdo con su educación y prejuicios, sentarse con un gentil equivalía a estar con un leproso y ser contagiados. Felipe era judío. Para haberse sentado con un eunuco, necesitaba de la compasión de Dios en su corazón. La quinta es humildad. Felipe era un varón lleno de fe, un líder prominente y conocedor profundo de las Sagradas Escrituras. Él estaba al frente de un tremendo avivamiento de miles y miles de personas en Samaria. Verdaderamente se necesita humildad para dejar un ministerio de multitudes y atender a una sola persona. Y sobre todo una persona ignorante de las Escrituras que ni siquiera sabía quién hablaba el profeta. Felipe pudo haberlo ridiculizado por su ignorancia, ¿no? Pero como era humilde, fue paciente y le enseñó el evangelio. La sexta cualidad es obediencia. Felipe estaba al frente de un gran avivamiento y de pronto se le aparece el ángel y le da una orden absurda: dejar a las multitudes e ir al desierto. ¿No es absurdo? Además, no le dijo ni para qué ni le explicó el por qué. Por eso Abraham es el padre de la fe, porque fue obediente, pues salió por orden de Dios sin saber a dónde iba. De igual manera, Felipe obedeció y fue al desierto sin saber a dónde iba o para qué. Él simplemente obedeció. Y la séptima es sensibilidad. Fue el Espíritu Santo quien habló a Felipe y le ordenó que se le acercara al carro del etíope. ¿Cómo le hablaría el Espíritu Santo?
¿Cómo habla el Espíritu Santo? ¿Sigue hablando el Espíritu Santo hasta el día de hoy? El Espíritu Santo habla todavía. 7 veces en Apocalipsis dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al decir, el que tiene oído, se refiere a que no todos oyen la voz del Espíritu, sino solo los que tienen oídos para oír. Y la octava está. El tacto de Felipe es que tomó el punto de referencia en el cual estaba ocupado el etíope para hablarle de Cristo. Además, Felipe no le hizo preguntas morbosas y curiosas, ni lo criticó a él o a los dioses falsos de su época. Otra evidencia del tacto que tuvo Felipe es que se limitó a contarle acerca del Evangelio del Señor Jesús. Felipe pudo haberle contado acerca de su ministerio, pero él sabía muy bien que eso no lo iba a salvar, solo el Evangelio. La novena es entusiasmo. El entusiasmo es optimismo, apasionamiento es la actitud de ver lo bueno de cada situación y persona. Felipe fue muy entusiasta para bautizar al etíope inmediatamente después que había creído. Y por última, la 10ª, es confiabilidad. La confiabilidad es la cualidad de confiar algo o a alguien y tener la seguridad que no será defraudado. Felipe confió totalmente en Dios para dejar a ese nuevo creyente en las manos de Dios y se fue gozoso cuando fue arrebatado. Veamos lo que dice el Nuevo Testamento acerca de cuáles son las cualidades ideales de un evangelista. En esta lección veremos las 10 cualidades ideales de un evangelista, tomando a Felipe como ejemplo. Estas son las cualidades ideales, no indispensables o necesarias para empezar a evangelizar. De hecho, ninguna de esas cualidades serán desarrolladas ni incrementadas a menos que evangelicemos. Una vez que empecemos a evangelizar, debemos empezar a desarrollar estas cualidades. Consideremos, pues, cada cualidad y cómo desarrollarlas en nuestras vidas. Número 1. Conocimiento bíblico. Hechos, capítulo 8, versículo 30 y versículo 32 y 33. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? El pasaje de la escritura que leía era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Fue humillado, y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. ¿Conocemos la Biblia al grado de reconocer un libro con solo oírla? Propongámonos leer la Biblia por lo menos una vez al año. Solo necesitamos invertir 15 minutos diarios para lograrlo. Así como en cualquier deporte, el ejercicio es vital e indispensable para un buen desempeño. En la evangelización, el ejercicio de la lectura de la Biblia es esencial para ser un buen evangelista. Esta verdad nos las confirma el Espíritu Santo en 1 Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 16. Timoteo, si les explicas estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentado con el mensaje de fe y la buena enseñanza que has seguido. No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. El entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Esta declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Es por eso que trabajamos con esmero y seguimos luchando, porque nuestra esperanza está puesta en el Dios viviente, quien es el Salvador de toda la humanidad y en especial de todos los creyentes. Enseña esas cosas e insiste en que todos las aprendan. No permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Hasta que yo llegue, dedícate a leer las Escrituras a la iglesia y a animar y a enseñar a los creyentes. No descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti, cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos.
Presta suma atención a estos asuntos. Entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado. Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. Número 2. Valentía. Hechos capítulo 8, versículo 29 al 30 y Hechos capítulo 8, versículo 38. El Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Ordenó que detuvieran el carruaje. Descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Se necesita valor para evangelizar, sobre todo para empezar el diálogo con personas desconocidas. Deberíamos empezar a ejercitar nuestro valor hablando de Cristo con nuestros amigos y, poco a poco, empezar con desconocidos de nuestro entorno, hasta oír la voz del Espíritu e ir a donde Él lo indique, aunque sea peligroso. Esta verdad nos las confirma el Espíritu Santo en Hechos capítulo 4, versículo 31. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y predicaban con valentía la palabra de Dios. Número 3. Compasión. Hechos capítulo 8, versículo 30 al 31. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó: ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. Debemos tener compasión para hablar a las personas que no son de nuestro agrado o trasfondo. En realidad, la gente más rechazada es la más necesitada del Evangelio y son los predilectos del corazón de Dios. Empecemos por orar por aquellas personas o grupos de personas que nos producen repulsión natural. Después, busquemos oportunidades para hacer amistad con ellos y así poder hablarles del amor de Dios en Cristo. Esta verdad nos las confirma el Espíritu Santo en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 8 y Mateo capítulo 9 versículo 35 al 36. Por último, todos deben ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos de otros. Ámense como hermanos y hermanas. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Número 4. Humildad. Hechos capítulo 8, versículo 31. El hombre contestó: ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. Empecemos a asociarnos con personas de las que pensamos que no podríamos aprender nada, y descubramos que son de las que más podemos aprender. Esta verdad nos las confirma el Espíritu Santo en Mateo capítulo 11, versículo 29. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. ¿Por qué la humildad es imprescindible para evangelizar? La humildad es uno de los atributos de Jesús más mal entendidos y menos practicados. Jesús dijo, lo acabamos de oír, aprendan de mí que soy manso, apacible y humilde de corazón. La humildad no tiene que ver nada con la pobreza económica o la escasez o una baja autoestima como la mayoría piensa. La humildad es la cualidad que nos libera del orgullo. La palabra humildad era odiada por los antiguos griegos porque decían que no era propia del ser humano. Sin embargo, es lo que Jesús quiere que aprendamos de él
y debe ser nuestra meta para que se cumpla en nosotros el plan de Dios de ser hechos conformes a la imagen de Jesús. La humildad nos hace aceptar nuestras limitaciones y aceptarnos tal y como somos, reconociendo que somos pecadores y estamos perdidos y que necesitamos el poder de Dios para salir adelante y que separados de Jesús nada podemos hacer. La humildad también nos hace reconocer que no lo sabemos ni podemos saberlo todo, que no somos mejores que nadie y que cualquier logro o éxito en la vida no nos pertenece, sino que ha sido Dios quien nos ha dado la inteligencia y la capacidad para lograrlo, y toda la gloria debe ser para Dios y nada más para Dios. Jesús mismo dijo que él no podía hacer nada sino solo lo que el Padre le mandara. Aseguró que su doctrina no era de él, sino que era del Padre. Jesús atribuyó todos los milagros, palabras y hechos poderosos que realizó al Espíritu Santo. Sin humildad nunca vamos a poder ser evangelistas efectivos. Por eso es que la humildad es imprescindible, totalmente indispensable para evangelizar. La humildad también es algo que debe ser aprendido. Pues acabamos de oír y de ver que Jesús dijo: aprendan de mí, que soy humilde de corazón. Ahora, ¿cómo se manifiesta la humildad? ¿Cómo se ve? ¿Cómo puedo saber si estoy aprendiendo humildad o no? Pues nuestro ejemplo máximo es Jesús. Primero que nada, es el tiempo diario a solas con Dios, todos los días, sin excepción. Antes de realizar cualquier actividad, Jesús se apartaba a un lugar desierto y allí oraba. Ahí tenía un tiempo a solas con Dios. El tiempo que invertimos con Dios a solas es directamente proporcional a la humildad que estamos aprendiendo. Poco tiempo con Dios, poca humildad. Mucho tiempo con Dios, mucha humildad. Entonces, es como podemos evaluarnos, como pues podemos detectar si nosotros estamos realmente aprendiendo de Cristo, que es manso y humilde de corazón, porque a medida que entendemos que debemos depender de Dios para todo y que no podemos hacer nada separados de Jesús, entonces recurrimos a Él antes de hacer cualquier actividad a fin de recibir de Él las fuerzas, la sabiduría, la inteligencia y sobre todo que sus propósitos se cumplan en nosotros. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, a ese grado tenemos que llegar. Y eso es humildad. Si no lo hacemos así, entonces estamos manifestando soberbia, que podemos solos, que no necesitamos ayuda y todo lo que hacemos es en la carne y son obras muertas, y tarde o temprano se verá el fruto natural de la soberbia, que es lo opuesto a la humildad, y caeremos en pecado y fracasaremos. Si no practicamos la oración, además de que no testificaremos de Jesús a nadie, y esa es la razón por la que muchos no testifican. Si llegamos a testificar, no tendremos éxito. Entonces, uno, tiempo a solas con Dios. Segundo, ¿cómo se ve la humildad? Es no confiar en nuestras propias fuerzas ni depender de nuestras habilidades o experiencia. Eso se refleja en el hecho de que cuando algo nos sale bien y tenemos éxito, no lo presumimos ni nos atribuimos el crédito, sino que somos modestos y damos toda la gloria a Dios, sabiendo que si hicimos algo bien es porque Jesús en nosotros lo hizo. Y eso aplica también para la evangelización. Por eso no debemos apropiarnos de las personas o querer presumir, ¿verdad? Ya gané un alma, ¿no? Lo que muestra un acto de soberbia que desagrada a Dios. Tercero, es que no hacemos acepción de personas y tratamos a todos igual, a todos los tratamos con amabilidad y decoro y estimamos a los demás como superiores a nosotros mismos. Así es como la humildad se ve. Cuarto, la humildad también se ve cuando pensamos de nosotros mismos con cordura, como dice la Biblia, sin tener más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos nosotros tener. Eso sí, sabiendo que somos hijos de Dios, herederos de Dios, linaje escogido, gente santa, real sacerdocio,
más que vencedores en Cristo, pero al mismo tiempo habitamos en este cuerpo de carne donde mora el pecado y somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, y por eso debemos abstenernos de los deseos carnales que batallan contra nuestra alma, andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Esto es, no somos mejores que nadie y al mismo tiempo no somos peores que nadie, y debemos permanecer en Cristo para no caer, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, si practicamos la humildad, comenzando por tener un tiempo a solas con Dios, no confiando en nosotros mismos, sino dependiendo siempre de Dios para todo, dándole toda la gloria siempre a Él, tratando a todos por igual, y saber que Cristo está en nosotros, pero que también el pecado mora en nuestra carne, y por eso es un peligro y tenemos que ser humildes. Entonces seremos evangelistas efectivos para la gloria de Dios. Continuemos. Número 5. Obediencia. Hechos capítulo 8, versículo 26 al 27. En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo: Ve al sur, por el camino del desierto, que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar. Jesús dijo que el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho, y por eso le será dado más. Empecemos por ser obedientes en lo poco: leer la Biblia, orar, ayunar, congregarnos, diezmar y servir. A medida que seamos obedientes con las cosas pequeñas, Dios irá encomendándonos misiones más desafiantes. Esta verdad nos las confirma el Espíritu Santo en Hechos capítulo 4, versículo 19 y capítulo 5, versículo 29. Pero Pedro y Juan respondieron: ¿Acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Pedro y los apóstoles respondieron: Nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Número 6. Sensibilidad al Espíritu. Hechos capítulo 8, 29. El Espíritu Santo le dijo a Felipe: Acércate y camina junto al carruaje. Lo que nos impide oír la voz de Dios son las motivaciones incorrectas, el orgullo y los prejuicios teológicos. Empecemos por purificar nuestros motivos, perdonar de corazón, ser humildes y hacer a un lado los prejuicios. Pidamos en oración a Dios que nos hable. Cada vez que lo haga, evaluemos por el fruto si fue la voz de Dios o no. Si somos fieles y obedientes, poco a poco aprenderemos a discernir su voz y ser guiados por el Espíritu como Felipe. Guardemos también nuestros corazones del orgullo y de andar presumiendo y proclamando: Dios me dijo. Si el Espíritu nos habla, solo obedezcámoslo y punto, porque si cedemos al orgullo, dejará de hablarnos. Esta verdad nos la confirma el Espíritu Santo en Romanos capítulo 8, versículo 14 y Hechos capítulo 10, versículo 19 al 20. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entretanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión, el Espíritu Santo le dijo: 3 hombres han venido a buscarte. Levántate, baja y vete con ellos sin titubear. No te preocupes, porque yo los he enviado. ¿Cómo podemos aprender a escuchar la voz de Dios? ¿Está Dios aún hablando en el presente? ¿Es posible escuchar la voz de Dios? La inmensa mayoría de los cristianos están confundidos acerca de este asunto. Algunos creen que Dios puede guiarnos y conferir direcciones cuando lo necesitamos. Otros dicen que Dios solamente nos habla por lo que leemos en la Biblia, pero Dios todavía nos habla hoy por su Espíritu Santo, así como lo hizo en los tiempos bíblicos. Muchos líderes de la iglesia, fariseos de la teología moderna, enseñan que Dios solo nos habla hoy por lo que está escrito en la Biblia. Y más allá de eso, no dice ni una sola palabra. Aunque es cierto que la Biblia es un libro concluido, la idea de que servimos a un Dios mudo
Uno que no puede hablar es una gran herejía teológica. Somos amonestados 7 veces. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Tiempo presente a las iglesias. Apocalipsis 2:7 y 3:22. En Mateo 4:4, Jesús dijo algo impresionante para nosotros. Este versículo podría ser traducido como sigue: el hombre vive de toda palabra que ha sido hablada y continúa siendo hablada por la boca de Dios. Dios, quien habló en épocas pasadas, está hablando en el presente y continuará hablando en el futuro. Dios no es un Dios mudo. Con esto, no queremos decir que la Biblia todavía continúe siendo escrita y que necesitaremos seguir agregándole. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios desea un pueblo en el cual pueda habitar y andar. 2 Corintios 6:16. Necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios. Dios nos habla todo el tiempo. El problema es que no lo escuchamos, o no queremos escucharlo, o no hemos aprendido a escuchar su voz. Pero si de verdad queremos aprender a escuchar la voz de Dios, debemos pedir a Dios en oración que nos hable. Dios nos puede hablar por medio de la palabra escrita cuando lo estamos leyendo, o por medio de una predicación, o una enseñanza, o por las circunstancias, o en sueños, o en visión, o profecía, por medio de algún hermano en Cristo, o internamente en nuestro espíritu por medio de nuestra conciencia, o de pensamientos que surgen en nuestra mente, y también lo puede hacer de manera audible. ¿Cómo saber si es la voz de Dios la que me habla o si es la voz del mundo o del diablo o de la carne? Antes que nada, es importante conocer la Biblia para que podamos desechar cualquier pensamiento o voz que sea contraria a la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Si lo que escuchamos o el pensamiento que se viene a la mente o el impulso que sentimos en nuestro corazón en algo bueno y conforme a su voluntad, entonces debemos obedecer. ¿Cómo saber si es en realidad Dios y no la carne o una emoción? Generalmente eso se descubre por el fruto o los resultados de la obediencia. A veces pensamos que es Dios quien nos ha hablado, cuando en verdad ha sido nuestra emoción, y muy pronto nos damos cuenta de que no fue Dios quien nos habló. Pero cuando es Dios, entonces hay una convicción interna y firme en nosotros y lo comprobamos con los resultados. Podemos empezar orando y pidiéndole a Dios que nos muestre a quién quiere Él que le hablemos de Jesús. Dios nos hablará con toda seguridad y pondrá en nuestra mente a la persona, o en el transcurso del día nos lo mostrará y sabremos con certeza que fue Dios que nos habló, y entonces ser obediente y hacer. A veces Dios nos hablará respecto a cosas que debemos cambiar en nuestras vidas, cosas que debemos hacer o dejar de hacer. Es de verdad emocionante cuando empezamos a escuchar la voz de Dios, pero sobre todo debemos obedecer su voz, obedecer lo que nos diga, porque si no lo hacemos, no nos volverá a hablar hasta que obedezcamos y nos repetirá una y otra vez lo que ya nos había dicho y no hemos obedecido. Ahora vamos a ver a continuación un breve mensaje de Charles Stanley al respecto de cómo nos habla Dios. ¿Recuerda cuando jovencito y su madre o su padre le decía, siéntate, quiero hablar contigo? Eso significaba, tal vez he hecho algo malo, pero de inmediato se daba cuenta, esto es importante. Entonces la pregunta es, ¿me pregunto si Dios me ha hablado y no le he escuchado? La guía de Dios no tiene valor si no la escuchamos. Y nadie más puede escuchar por usted. Quizás haya alguien que pueda darle una sugerencia aquí y allá, pero Dios no habla, mucha atención, la mayoría de las veces no habla para que alguien más venga a decirle algo a usted. Muchas veces mediante otras personas escuchamos a Dios decir algo que se aplica a nuestro corazón, pero Dios puede hablarle personalmente. Le habló al apóstol Pablo, pero habló a personas cuyos nombres no están en la Biblia. Dios les habla a quienes están dispuestos a escuchar. Y todos necesitamos dirección divina en la vida, en cada aspecto, y Dios está listo, dispuesto y comprometido a enseñarnos a hablar. Entonces, en lo que respecta a escuchar a Dios, nos preguntamos cómo habla Dios. Su forma principal de hablar es mediante su palabra, la Biblia. Y a veces la gente dice, ¿por qué usted carga esa Biblia? Le diré, ¿por qué? Porque yo no soy la autoridad.
Esta es la autoridad. Y si usted asiste a una iglesia donde no ve aún así, no tiene que ser igual. Pero si nadie abre una Biblia, debería tener sus dudas. ¿Por qué será que la autoridad final y absoluta no se abre? Porque esta es la autoridad. Y lo que deseo compartir con usted vino de la autoridad. La palabra de Dios, así habla Dios. Esta es su forma principal de hablarnos y también nos habla mediante la oración. A menudo nos da la dirección y cuando alguien me dice, nunca he escuchado a Dios hablar, le contestaría, ¿por qué no está escuchándolo? Porque sé que Dios le habla a quienes no son salvos mediante su espíritu para convencerlos de pecado. Pueden olvidarlo fácilmente y seguir adelante. Dios le habla a cada uno de sus hijos claramente si estamos dispuestos a escucharlo. Le pregunto, en su tiempo de oración, ¿cuánto tiempo dedica a escuchar a Dios o solo usted habla? Si se sienta a orar y dice, Padre Celestial, quiero darte gracias por este día, y sigue, y luego dice en el nombre de Jesús, amén, y se levanta y hace lo que planea hacer. Esa no es la forma de escuchar a Dios. Solo quiero decirle que hay que darle tiempo de hablar a Dios. Porque si Él tiene un plan y Él quiere mostrarle cuál es el plan, Dios quiere guiarle en el plan. Cuando Dios habla, le habla a usted en su vida, y siempre es bueno. Quizás sea una advertencia, pero hasta eso es bueno. Así que Dios nos habla mediante su palabra, por ejemplo, mediante la oración, mediante las circunstancias. Hay cosas que nos pasan y Dios nos habla mediante ellas. Y le he hablado de una caída que tuve y lo primero que pensé cuando me golpeé la cabeza con el brazo, gracias a Dios no fue el piso, pensé, Señor, ¿qué quieres? Porque no creo que haya accidentes para los hijos de Dios. Y si usted anda en su voluntad y algo pasa, Dios se trae algo. Y de inmediato quería escuchar lo que Dios iba a decirme. Lo escuché, no en ese momento. Me tomó 2 o 3 semanas para comenzar a entender lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Pero Dios tuvo que captar mi atención. Alguien dirá, ¿quiere decir que Dios hizo eso para captar su atención? Puedo decirle sin duda que sí lo hizo. Y lo escuché, gracias a Dios. Segundo, volvería a pasar por eso de ser necesario para que Dios me muestre lo que me mostró. A veces sus circunstancias son dolorosas, pero tiene que preguntarse, ¿qué es más importante? ¿Mi paz, confort, placer o escuchar a Dios? Si está dispuesto a escuchar, Dios usará circunstancias que a veces son difíciles para comunicarnos el mensaje y luego a veces Dios puede hablar mediante otras personas. Puede que Dios escoja a alguien que ni siquiera le agrade a usted, o a alguien con que usted le sea difícil mantener buenas relaciones. Pero a veces Dios habla mediante otros. Lo importante es esto, y es que Dios nos habla porque quiere darnos dirección clara y de cómo quiere que vivamos. Y no es sabio que pensemos que Dios tiene un plan y que no lo escucharemos. Escuchar, mucha atención, escuchar es la clave. Así que simplemente le diría que cuando usted decide orar, sea arrodillado, sentado, como sea, piense en esto. Antes de empezar a hablar y antes de empezar a contarle a Dios todo lo que Él ya sabe, o antes de quejarse o lo que sea, ¿por qué no toma tiempo para estar callado? Y solo se siente en silencio y le dice, Padre Celestial, necesito escucharte. Me quedaré callado. Solo quiero que le hables a mi corazón y ayúdame a escuchar bien para hacer exactamente lo que quieres que haga. ¿Cómo cree que Dios responderá a eso? Le diré cómo. Dios le dirá justo lo que necesita escuchar. Y al hacerlo no diga, oh bueno, fue mi imaginación. No. Dios promete guiarle. Escuche lo que dice. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Pero debo reconocerlo, respetarlo, amarlo, adorarlo y obedecer lo que Dios diga. Número 7. Oración. Hechos capítulo 8, versículo 26. En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, Ve al sur, por el camino del desierto, que va de Jerusalén a Gaza. La oración es la puerta al mundo espiritual, el túnel que lleva al mundo invisible y nos mete a lo sobrenatural. A medida que crecemos en la oración, también crecemos en la conciencia de lo sobrenatural. Desarrollemos la disciplina de orar en privado cada día y mantengamos una actitud de oración constante. La oración es uno de los nutrientes más importantes que harán que el poder de Dios
aumente en nuestras vidas. Por eso Satanás concentra sus ataques en estorbarnos para impedirnos de orar y así no seamos una amenaza para él. Esta verdad nos las confirma el Espíritu Santo en Mateo capítulo 26, versículo 41 y Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Nunca dejen de orar. Número 8. Tacto. Hechos capítulo 8, versículo 35. Entonces, comenzando con esa misma porción de la Escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Desarrollemos la disciplina de siempre buscar un punto de referencia como punto de partida y empezar a hablar del ministerio del Señor Jesús, de su persona, vida, obra y palabras, o sea, del Evangelio. Concentrémonos en el Evangelio, sin criticar ni hacer preguntas impertinentes, y hablando de Jesús y no de la iglesia o de un pastor. Jesús es nuestro magno ejemplo acerca de tener tacto, pues le dijo la verdad a la mujer samaritana sin lastimarla. Esta verdad nos las confirma el Espíritu Santo en Juan capítulo 4, versículo 17 al 18 y Primera de Pedro 4, 11. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5. Y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así, cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. ¿De qué manera el tacto es una de las armas más efectivas para evangelizar? Es la capacidad de reconocer la delicadeza de una situación y luego decir lo más cortés o lo más apropiado posible. El tacto requiere cierta sensibilidad hacia los demás, combinado con la destreza de expresarse en un momento dado con confianza, pero sin ofender. Dicen los expertos que el tacto es el talento para hacer frente a circunstancias o personas difíciles. Por eso necesitamos el Espíritu Santo, por eso necesitamos de verdad depender de Dios. Esto requiere ingenio y habilidad para descubrir qué hará que una persona se sienta mejor después de hablar con nosotros. A nadie nos gusta que nos corrijan, ni que nos digan que estamos mal, o que nos vemos mal, o que nos echen indirectas. Todos nos ofendemos cuando alguien nos habla de manera tosca o directa, aunque lo que nos diga sea verdad y ya lo sepamos. Como dice el dicho, ¿verdad? La verdad no peca, pero incomoda. Ciertamente es necesario decir las verdades abiertamente y sin pelos en la lengua, pero tenemos que saber con quiénes sí podemos hacerlo y cuándo debemos hacerlo. Juan el Bautista y Jesús les decían la verdad sin pelos en la lengua abiertamente a los religiosos de su época, y eran palabras muy duras: serpientes, generación de víboras, hipócritas, sepulcros blanqueados. También vemos a Jesús hablando cosas muy duras a sus discípulos. Sin embargo, ni Juan, ni Jesús, ni Pablo, ni Pedro hablaron con dureza a la gente del pueblo, a la gente común, a los pobres, a los necesitados, a los pecadores en general. Y eso es por una razón muy específica. Aquel que vive en pecado necesita ayuda, y antes de poder ser reprendido por su pecado, necesita ser traído a la luz. En otras palabras, a los que no conocen a Cristo, debemos decirles la verdad con mucho tacto para poder ganarlos para Cristo, para que puedan ser salvos y llegar al conocimiento de la verdad. Entonces, una vez que han nacido de nuevo, es el momento en que podemos decirles las cosas de manera directa. Nunca olvidemos que el Evangelio tiene dos caras. Una cara es la gracia para los pecadores, otra cara es el reino
para los discípulos. El Evangelio de la Gracia es para aquellos que no conocen a Cristo, los llama a creer y ser salvos por gracia por medio de la fe. No les pide nada a cambio, sino que abran sus corazones y reciban a Cristo y el perdón de sus pecados. Esto lo vemos como un patrón en la vida de Jesús. Por ejemplo, cuando perdonó al paralítico que fue traído por 4, o la mujer pecadora en casa de Simón el fariseo, o con la mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio. Jesús los perdonó sin pedirles nada a cambio. Es más, ni el paralítico ni las mujeres le pidieron perdón a Jesús, ni siquiera le dijeron que estaban arrepentidos. Tal es la inmensa, incomprensible, multiforme y abundante gracia de Dios. El anhelo de Dios por perdonarnos es mayor a nuestra necesidad de perdón. Y así es como debemos tratar con los que evangelizamos, con tacto, con ternura, con tolerancia, con amor, con amabilidad, ofreciéndoles el perdón y la salvación de manera gratuita e incondicional. Y lo único que tienen que hacer es creer en Jesús y demostrar que creen en Cristo recibiéndolo. Y así es como muchos han ganado a muchos, y es la manera como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Continuemos. Número 9. Entusiasmo. Hechos capítulo 8, versículo 36 al 37. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: ¡Mira! Allí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Se necesita el entusiasmo de Dios como para bautizar a la persona que acaba de recibir el Evangelio de Jesús. Muchos prejuicios saldrán a flote, que si se entera mi pastor, qué tal si la persona no fue sincera al orar, estaré preparado para bautizar, que no es necesario que la persona tome el curso de bautismo de agua, qué dilema tan terrible. Para ser evangelistas efectivos debemos tener entusiasmo, ser optimistas y ver lo bueno en todo. Debemos empezar con lo poco, teniendo una actitud positiva acerca de aquellos a quienes iremos a evangelizar. Declarar por fe que son salvos y que Dios va delante de nosotros. Si hay tropiezos, ver la mano de Dios detrás de cada problema, obrando todo para el bien de los que aman a Dios, sobre todo de aquellos que son llamados a la salvación por medio nuestro. Jesús sí que es entusiasta, nos escogió a nosotros. En los siguientes versículos se manifiesta el entusiasmo de Jesús. Juan capítulo 4, versículo 35 y Mateo capítulo 14, versículo 27 al 29. ¿No dicen ustedes, todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. Cálmense. Soy yo. No tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Número 10. Confiabilidad. Hechos capítulo 8, versículo 39. Salieron del agua. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Confiabilidad es la cualidad de confiar algo a alguien y tener la seguridad de que no serás defraudado. Seamos como Felipe, que fue arrebatado por Dios y siguió gozoso su camino, sabiendo que Dios es fiel para ocuparse del nuevo convertido. Esta verdad nos confirma el Espíritu Santo en Lucas capítulo 16, versículo 10 y 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 12. El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo.